Buenas tardes, ingeniero. Pues le saluda Wilson Paredes. Somos del grupo número 2. Realmente no puedo activar por el momento la cámara porque he tenido un inconveniente con mi compu al respecto de ese tema, pero los integrantes del grupo actualmente estaríamos Walter Juárez y mi persona, que sería Wilson Paredes. En esta oportunidad le vamos a brindar a usted una leve explicación de lo que hace nuestro código, intentando simular lo que es la sincronización de un programa, y nosotros decidimos irnos por la línea de los hilos. Al final creo que es una solución bastante atractiva, a diferencia de lo que hemos estado trabajando nosotros, que la programación que veníamos nosotros desarrollando. Ahora ya podemos hacer un mini programa que simule una multiprogramación. Al final de cuentas, de eso se va a tratar esta explicación. Entonces, iniciando, pues como siempre, nosotros tenemos aquí nuestros importes. Hay unos que ya no utilizamos, pero decidimos dejarlos ahí como constancia. No pudimos realizar el área gráfica, pero sí pudimos utilizar algunos que otros formularios. Entonces, en este caso, empezando por la clase main, esto básicamente lo único que va a hacer, eh, nos va a dar a nosotros la inicialización del formulario como tal. Por eso vamos a usar la clase JFrame, que es la que nos va a nosotros dar la oportunidad de utilizar todos los elementos necesarios para poder realizar el formulario. Entonces, esta clase es la inicializadora del programa. Y este es lo que hace la porción del código. Y nosotros decidimos hacer una simulación tanto con hilos sin sincronizar, o sea que no existe una sincronización como tal, y también otro hilo con sincronización. Como recordando un poco qué es lo que hace al final un hilo, es que puede tener varias etapas de ejecución en paralelo sin necesidad de que primero se ejecute una porción de código y después otra porción de código, sino que simplemente aquí se van a utilizar las X o Y variables que puedan llegar a ejecutarse a través de este método, de esta clase. Y en este caso, lo que vamos a utilizar nosotros ahorita, vamos a hacer una simulación con este fragmento de código sobre la ejecución sin sincronización. Entonces nosotros heredamos esta clase directamente de la clase threads, que es hilos, y nos va a permitir a nosotros utilizar el método de constructor, que hay que declararlo porque así nos lo exige la clase como tal, la interfaz. Entonces, es el public void room, que nos va a permitir a nosotros encapsular esta porción de código para que se ejecute de manera simultánea por varios tipos de métodos, ¿verdad? Entonces, iniciando, vamos a declarar dos variables. En este caso, una que nos va a decir qué figura va la que se va a utilizar y qué cantidad de veces se va a ejecutar este código. Cuando nosotros entramos al public void, básicamente lo que hacemos es indicar si el hilo que se va a trabajar es una botella o si el hilo que se va a trabajar es una caja. Esto con la intención de que cuando entren los dos hilos de forma simultánea, poder identificar qué hilo es una botella y qué hilo es una caja. ¿Por qué razón? Porque necesitamos poner un semáforo entre este hilo de botella y este hilo de caja, porque según el requerimiento tenemos que recordar que no se puede almacenar una botella cuando no existe una caja, o no se puede almacenar una botella cuando la caja está llena. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros deseamos para el programa. No es tan ostentoso, no es tan vistoso, pero al final solo ponemos una impresión de que se está preparando una botella mientras el hilo en paralelo está preparando la caja. Al final de cuentas, esto no está con sincronización. Eso quiere decir de que van a entrar los dos hilos al mismo tiempo, y por el tiempo de espera que le estamos dando al programa, puede ser de que la botella salga antes que la caja o la caja salga antes que la botella. En la demostración vamos a poder revisar este tema. Básicamente, sabemos que el sleep
lo tenemos que encerrar sí o sí en un try catch. Esto es solo la porción de código, lo que nos exige Java. Y esto es lo que hace nuestro primer método, sin sincronización. Ahora, ¿cómo solventamos el problema de la sincronización? Pues utilizamos un método de la clase lock, que sería rent track lock. Esto lo que hace es básicamente frenar uno de los hilos hasta que el primero haya sido solventado. ¿Qué eso qué quiere decir? Que cuando los dos hilos entren a esta clase a través de su constructor, lo primero que va a hacer este hilo declarando la variable cierre hilo, que va a ser de tipo lock, ¿sí? Va a bloquear el hilo que entra en segundo lugar, que en nuestro caso va a ser el hilo 2. El hilo 1, recordando que es la botella, va a entrar primero, mientras el hilo de caja, que nosotros le denominamos caja, va a estar bloqueado. ¿Por qué? Porque va a tener que esperar hasta que ese hilo de botella se abra. Es como el semáforo. Si lo marca en rojo, porque aquí lo está bloqueando, eso quiere decir que ese hilo tiene que esperar hasta que se ejecute la instrucción de asignarle una figura, ir al if e imprimirnos en pantalla de que se está preparando una botella. Esto con el fin de que la botella se prepare antes de que la caja se esté, o antes de almacenarlo en la caja, porque puede ser de que en nuestro programa no tengamos una caja ya elaborada. Entonces, eso lo que nos hace es preparar primero la botella y después la botella espera hasta que la caja se cree, y esto hace de que se pueda almacenar. Por eso solo pusimos una impresión que dice que se está almacenando la botella en una caja. Entonces, vamos a hacer una demostración de todo esto, pero ya para finalizar, en los últimos explicaciones, vamos a tener una clase de tipo marco que nosotros hacemos heredamos esta clase a JFrame para poder utilizar todo lo que es el apartado gráfico, ¿verdad? Que básicamente es solo pintar el formulario, que es un cuadro, le estamos dando 600 por 300 y 400 por 350. El título le vamos a decir que es una simulación y le vamos a crear una lámina de botones. Esto me dice a mí de que vamos a crear una lámina o una serie de botones para nuestro formulario, de los cuales aquí los podemos detallar. Cuando presionemos el botón iniciar, vamos a inicializar la demostración sin sincronización. ¿Sí? Esto lo que hace es llamarnos nada más al método de aquí está, hilos varios sin sincronizar, que ya lo habíamos visto que no bloquea un hilo, sino que deja que los dos hilos entren en forma paralela. Y a través del for le vamos a indicar al usuario cuántas botellas desea él crear. Si él nos dice que quiere crear 25, pues se van a hacer 25 simulaciones de entradas y salidas de botellas y cajas. Se tienen que almacenar y se tienen que crear nuevas botellas, se tienen que almacenar en las cajas, etcétera, etcétera. Pero no puede haber una caja almacenándose antes que una botella, eso es imposible. Entonces, pero en este escenario sí va a pasar eso. Ahora tenemos el otro botón que nos va a servir básicamente, funciona para llamar al método sincronizado. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer, igualmente que el método principal, a través de una lámina de botón, lo seleccionamos y a través del for, aquí en este caso le vamos a mandar los dos hilos también en paralelo, que sería la botella y la caja, y aquí es donde nos va a indicar, nos va a hacer la funcionalidad de bloquear uno de esos dos hilos para que primero se cree la botella y después se almacene en la caja, ¿verdad? Y no debería de pasar de que la caja sea creada antes que la botella. Entonces, básicamente, solo nos va a tirar un mensaje que nos va a indicar de que el paquete ya se finalizó para poderlos ir corroborando en la consola. Este de poner botón de salida es solamente para salir del formulario, no solo declaramos un método que va a esperar un evento, que es action event, va a esperar un evento y va a salir de nuestro formulario, ¿verdad? Entonces, este método de ponemos botones es solo para mandar
un objeto container, un título para ese container que sería el botón y un evento, ¿verdad? Que este va a estar como un oyente. Este evento se va a activar hasta que presionemos el botón. Entonces, básicamente de esta forma está estructurado nuestro programa. Nos faltó lo que es el apartado gráfico y también lo que es la bitácora. Entonces, en la siguiente en el siguiente fragmento del video le voy a dar el espacio al ingeniero Walter Juárez para que él nos pueda dar una demostración de lo que realmente hace el código. Walter. Continuando con la explicación de mi colega el ingeniero Wilson, vamos a encontrar la simulación de nuestro programa. Entonces, al presionar iniciar, vamos a notar que el programa en consola nos solicita un número de botellas a organizar. Entonces, le ingresamos 10 y vemos algo un tanto curioso. Vamos a buscar todos los apartados que aparezcan desordenados. Por ejemplo, vamos a ir revisando uno por uno y vemos que tres. Continuando con la búsqueda de los lotes que aparecen sin sincronización al agregar el número 10, vamos a observar lo siguiente, que algunos apartados no aparecen ordenados como tal, ya que es imposible que algo se almacene previo a prepararlo. Entonces, al momento de intentar correr estos hilos que entran en simultáneo, vemos de que la desincronización nos va a dar un orden erróneo al momento de querer ordenar dichos procesos. Ahora bien, para poder ordenar estos procesos, colocamos el botón de sincronización, en el cual vamos a poder reordenar todo el proceso y veremos de que automáticamente tomará nuevamente los hilos y los pondrá en un orden en específico. Si podemos notar, ahora están en orden de preparado, almacenado, finalizado. Preparado, almacenado, finalizado. Y este será el orden nuevo que obtendremos en el proceso para que dichos hilos queden ordenados. Y esta sería una manera gráfica en que estamos utilizando los semáforos para ejemplificar los procesos de ordenamiento y sincronización.